Muy bien, muchísimas gracias. Las disculpas nuevamente del caso por la demora en este tiempo, que tiene un problema técnico. Primero que nada, agradecer por la invitación al Exact Academy, también a CEPLO, y que es auspiciado por el Colegio de Abogados, en este caso del Cusco, ¿no? Y por esta oportunidad que se me está brindando. Bueno, tenía unas diapositivas, las tengo ahí, pero un problema técnico que me ha generado un problema la demora y también poderles proyectar, pero las dispensas del caso. Ya, y entonces quería comentar justo el tema, ahondar en esta situación del proceso inmediato. Sabemos nosotros que el Código Procesal Penal nos da determinados procesos especiales, pues, ¿no? Para poder, en algunos casos, ¿no? Eh, ciertas situaciones que son distintas en los plazos, en el trámite, ¿no? Una determinación anticipada está dentro de ellos, y la que el día de hoy me toca tocar y quería comentar en este tema de este congreso, es el tema del proceso inmediato, ¿no? Qué problemáticas se han presentado en el trámite. Hemos encontrado incluso acuerdos plenarios que nos han dado una situación de poder encaminar, canalizar o buscar alguna situación de soluciones que se han ido presentando poco a poco en el camino en la implementación de este Código Procesal Penal. Eh, Sabemos nosotros que esta situación del Código Procesal Penal que está implementado ya tanto en Tacna como en Moquegua desde abril del año 2008. Estamos ya poco a poco se ha implementado, ya llegó a la ciudad de Lima, ¿no? La capital, donde se están pues, y de hecho que van a haber muchas situaciones nuevas que de repente van a generar jurisprudencia o pronunciamientos por la Corte Suprema, sobre todo en este tema del proceso inmediato, ¿no? Que es tan célere, suprime algunas etapas incluso, ¿no? Pero no está mal, evidentemente sabemos que el proceso inmediato en algunas clases de delitos, como el de omisión a asistencia familiar y el delito de conducción en estado de ebriedad, nos da pues que tenga que tener la fiscalía una actuación de inmediato, ¿no? Por valga la redundancia, para poder hacer esta situación de este proceso especial que nos está establecido en el Código Procesal Penal. Pero bien, no les voy a hablar, entiendo que ustedes ya lo han visto en aulas o en algún momento ya han tocado un tema en otros cursos, el tema del proceso inmediato. He venido a traer el día de hoy dos situaciones muy del día a día, ¿no? De la práctica que nos ha generado en algunos casos alguna novedad, en otra situación generar tal vez situaciones de accesibilidad, o en algunos de los casos también, como voy a ver el primer caso, es la situación de la libertad. Primero que nada, como un preámbulo, nosotros debemos saber, y así está claro, ¿no? Que el proceso inmediato en la situación que es uno de ellos, lo que nos establece, pues, ¿no? El mismo eh, proceso, en el caso de las detenciones, cuando son de flagrancia, ¿no? Nos da una situación muy especial en esta situación del proceso inmediato, como lo establece en algunos casos el artículo 47 del Código Procesal Penal, cuando esa situación del proceso de la flagrancia delictiva, sabemos cuándo es la flagrancia, ¿no? Cuando se encontraba de inmediato por las, ¿no? Por las autoridades, incluso por una persona que pueda tener arresto ciudadano, y esto genera pues que no, lo que vemos en la televisión en algunos casos, ahora la participación de los vecinos por un tema de seguridad, que generan toda esta situación. Y lo que hacen es pues, ¿no? Detener a la persona para que luego las autoridades hagan pues su trabajo, en este caso Fiscalía o la Policía Nacional de Perú. ¿Ya? Y en esta situación lo que nos hace ver a nosotros es algo muy importante. ¿Qué ocurre pues con el señor o la persona que es ¿no? El acusado, o en el caso el agente que ha cometido este hecho? Nos da dos puntos, ¿no? En este artículo 447 nos establece que, primero que nada, debemos partir de un tema de la Constitución, ¿no? Toda persona debe ser retenida, establece ahora, ¿no? 48 horas, ¿no? Ahora, el código, en el artículo que les mencionaba, el 447, nos da un punto. Le da a la Fiscalía estas 48 horas, este mismo código y el mismo artículo también,
establece para que pueda realizar todas las diligencias, ¿no? O sea, miren, hablamos ya 48 horas, ¿y dónde viene la problemática? ¿Cuándo lo va a poner a disposición? Pero no cuando va a pedir una medida coercitiva de prisión preventiva, que el código también establece que pueda presentar en este caso el proceso inmediato, ¿no? Le da. Pero la problemática o la casuística, ¿a dónde va? ¿A dónde nos da esta situación de problema? Es cuando ya nos da esta situación de que debe presentar el requerimiento y poner a disposición al acusado, en este caso, ¿no? ¿Y qué hace esta situación? El mismo código nos da que debe tener el juzgado para señalar la fecha de la audiencia 48 horas. O sea, de las 48 horas que ya estuvo detenido, el juzgado dispone de 48 horas más para poder. O sea, esta persona va a estar detenida ¿cuánto tiempo? Ya no 48 horas, sino ¿cuándo? ¿Verdad? Se va a sumar o le da esta libertad al juzgado. Es una situación que nos, evidentemente, pues, atentatoria, ¿no? Contra la libertad. Entonces, sabemos que en la Constitución dice 48 horas, evidentemente pueden haber alguien. Y hasta la fecha, bueno, en Moquegua no se le ha presentado a nadie, ¿no? Un habeas corpus. Alguna vez escuché a un abogado que decía, voy a presentar un habeas corpus, y podía haber generado una casuística, ¿no? Un pronunciamiento del juzgado, y esto incluso podía irse a la sala o hasta el tribunal, ¿no? Para que nos dé esta pauta. Evidentemente, cuando no ponen a disposición del juzgado o en el requerimiento la prisión preventiva, es atentatoria, ¿no? Ahora, lo que hemos visto, no soy juez en investigación preparatoria, pero lo que he visto a una colega es que lo que hace, presentado el requerimiento, y cuando es con una persona que haya sido detenida y en flagrancia, si bien tiene que estar en la audiencia, esta persona es puesta a disposición en el requerimiento, que ustedes seguro que han visto en uno de los casos, ¿no? En otro sí, en un pedido aparte, se pone a disposición el requerimiento y también se pone al detenido, que se menciona. ¿Y qué hacen ahora? Eso la he visto en esta magistrada, que lo que hace, si te le ponen a disposición 3 de la mañana, la doctora dicta audiencia 5 de la mañana, convoca la audiencia. O sea, le da 2 horas, tiempo suficiente, creo yo, y me parece que comparto esa opinión, ¿no? A diferencia de otros órganos jurisdiccionales, que pues al día siguiente o dentro de ese plazo de 48 horas. ¿Qué tan puede ser efectivo, no? Evidentemente, el abogado defensor podría, pues, poner un habeas corpus, ¿no? Si 48 horas le pone a disposición, si bien el código dice y te da la puerta y te da la libertad que tú puedas, como órgano jurisdiccional, al juzgado de investigación preparatoria, tener, pues, este plazo de 48 horas, ¿no? Evidentemente, desde mi punto de vista, y alguien constitucionalista me puede indicar, pues, que sí, ¿no? Te afectaría. Ahora, el tema de que alguien lo haga, algunos podrán decir, pues no, para que la defensa esté preparada de repente para poder llegar a una salida alternativa, alguna situación que pueda generar un beneficio de repente de la propia defensa para que pueda organizar, ¿no? Su tesis en lo que de repente se va a ir a juicio, ¿no? Pero es una situación ajena, ¿no? Ahora, hay 48 horas, evidentemente si es que va a pasar eso, también hay un plazo para que pase al juicio, ¿no? Al juzgado unipersonal. Pero el punto está ahí, la problemática está, creo yo, que ahí debería haber una solución en este aspecto. Y lo que yo creo, y comparto mucho la diligencia de la magistrada, ¿no? Porque si es un proceso inmediato, entiendo que el fiscal tiene todos los elementos que han generado esto para que sea un proceso inmediato. Y si no lo va a poner, no va a dictar una medida coercitiva o no va a solicitar su requerimiento de prisión preventiva, ¿qué hace pues el señor detenido más de las 48 horas, más aunque le ponen a disposición del juzgado, ¿no?
En ese aspecto debería haber una reforma, ¿no? Creo yo, algún punto de partida que seguro en un momento será parte de un habeas corpus, ¿no? Por decir, ¿por qué? Pues si ya pasó 48 horas. Algunos dirán, evidentemente hay una norma que te va a contraponer esto, dice el mismo código, pero no nos olvidemos que tenemos la Constitución sobre ello. Entonces, esta situación, muy loable lo que hace la magistrada, que me parece, pese a que, pues, en algunos casos también le he visto que a la 1 de la mañana ponen al detenido, porque ya se venció esa hora para que tengan el plazo de la fiscalía, y la magistrada a las 3 de la mañana, o 5, como ha sido el último caso que he escuchado, que 5 de la mañana ya había estado realizando la audiencia. No había detención para que luego el señor se retire a su domicilio, ¿no? Evidentemente es una diligencia y me parece que es una buena práctica lo que está haciendo la doctora, ¿no? Sobre todo custodiando y teniendo una tutela muy, muy importante en no afectar esta situación de la libertad personal. Más aún que Fiscalía, pues, no va a pedir pues, un proceso, ¿no? O una medida, un requerimiento de prisión preventiva. En estos casos, cuando hablamos de flagrancia delictiva. Porque de repente, pues, la pena, o no hay muchos elementos suficientes, ¿no? Que podría ser materia de discusión. Que no es el caso para tratar, pero ahí, cuando no pida Fiscalía, evidentemente podemos tener, pues, esta realidad. No he escuchado a algún juez que haya emitido un pronunciamiento distinto, haya cuestionado algo. Menos tampoco en los casos que les comento, haya sido cuestionado porque la audiencia es a las 5 de la mañana, o es a las 3 de la mañana, uno de los casos, ¿no? Evidentemente, pues la defensa va a estar, si bien tal vez con un poco de sazón por la convocatoria de la audiencia, pero sabe que pues su patrocinado se va a ir, ¿no? Entonces, imaginemos nosotros el caso que se ha detenido el señor y sea el día del padre, ¿no? O el día de la madre, en un caso de si fuera una mujer, ¿no? Entonces, si la ponen a disposición, pues, si Fiscalía no va a pedir la prisión preventiva, ¿no? Evidentemente, pues, el juez de repente que esté o esté de turno, no va a querer dañar su día. Ah, no voy a trabajar, mejor lo señalo para el lunes, ¿no? Y está en el plazo de 48 horas. Pero ahí tenemos el tema de esta contienda ¿no? De la prisión preventiva que podría ser también coercitiva, sobre todo en cuestionar a la libertad, ¿no? Entonces hay una norma que se superpone, pues, ¿no? Lo que establece la propia Constitución, ¿no? Que nos ha mencionado claramente y está en el artículo, ¿no? 2, en su número 24, ¿no? Ahí entonces, de una manera, podríamos sentirnos que hay una afectación restrictiva, ¿no? En la libertad personal. Muy bien, en ese aspecto también de solo merituar, ¿no? Si no hay algún mandato escrito o algo motivado por el juez con respecto a la detención, evidentemente pues la persona debería estar no detenida en ese plazo sumado, ¿no? A lo que ya estuvo detenido en etapa que estuvo dirigiendo la fiscalía, ¿no? Entonces, es una problemática, ¿no? De repente alguno de ustedes se anima y si tiene un caso así, plantear un habeas corpus, ¿no? No sé cómo estén en Tacna haciendo en este caso, pero en Moquegua hay esta práctica de esta magistrada que me parece muy, muy, muy acertada y a diferencia de otros colegas, ¿no? Que tal vez tienen estudios, pero hasta la fecha nadie ha interpuesto esta situación que les he comentado, que alguien o vea que ha afectado, ¿no? Su derecho a la libertad personal. Ese es un punto que quería mencionar, una problemática latente, ¿no? De la casuística misma que nos ha dado. Ahora, hay otra situación. El actor civil, pues, ¿no? En los casos, sabemos que en el proceso inmediato, el actor civil, como regla general, sabemos que debe constituirse antes de culminar el proceso común, ¿no? Antes de culminar la investigación preparatoria, ¿no? Hasta antes que el fiscal saque la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Esto quiere decir que en la primera etapa, ¿no? Ahora, para los procesos inmediatos es distinto, ¿no? Ya tenemos un acuerdo plenario, incluso nos ha dicho que en los procesos inmediatos establece que se debe presentar, ¿no? En la misma audiencia que es el requerimiento de incoación de proceso inmediato. Ahora,
muchos de los casos, a veces sabemos que el juzgado va a convocar, el juez de investigación preparatoria convoca, pero a veces, eh, ¿qué ocurriría? Pues es muy rápida la convocatoria, no dejan que las partes se pueda constituir tanto de repente, pongamos el caso del delitos de omisión o también de conducción en estabilidad, evidentemente en esos casos, en alguno es la Procuraduría y en el otro es la parte agraviada, ¿no? Que viene a ser la alimentista, ¿no? Y a veces ocurre que pues la defensa no tiene los documentos para poder constituirse o se le ha, o sea, tal vez no tenga la partida, no tenga los documentos, situaciones que puedan generar, que pueda pues presentar por escrito, claro está, su requerimiento para que sea debatido en la audiencia. Ah, ahora, hay que tener en cuenta una situación especial. Si bien el acuerdo plenario también nos establece con el tema que ha tratado de inmediato, que nos indica que es el momento. Pero desde mi postura, entiendo que podría haber una situación de acaso que no se pueda constituir en ese momento, cuando el juez de investigación preparatoria está conociendo este proceso, este requerimiento, que les podríamos negar, sobre todo en el caso de alimentos, ¿no? Que es muy importante el tema de constituirse en actor civil, porque le da pues facultades incluso para poder más adelante conversar con la parte, ¿no? Que es para llegar a una conclusión anticipada o incluso una terminación anticipada, que le podría dar la facultad de poder conversar y él llegar en un extremo que le corresponde la reparación civil, para poder decir plazos, la forma de pago, ¿no? Y hacer el cálculo que le corresponde en su extremo, claro está, de la reparación civil. Pero ¿qué ocurre si no lo pudo hacer? De repente el abogado de la señora, que en muchos de los casos a veces no está, el doctor estuvo en otra audiencia, se le cruzó, no pudo hacer por escrito, X cosa. Ahora, siendo un proceso, como ya sabemos que es rapidísimo, se hace el requerimiento, tiene un plazo para remitir también, ¿no? Al juzgado unipersonal para la siguiente etapa. Y viene acá mi postura, ¿no? Y una postura que creo que a veces, no sé cómo sea en otros distritos judiciales, pero también de acogida, ¿no? No solo por mi persona, también por el otro magistrado en la provincia de Hilo, ¿no? Que tenía esta idea, un día y la estuvimos conversando. Evidentemente, se estaba presentando en la casuística que venía un colega, de la parte agraviada, su abogado, y presentaba pues su requerimiento de constitución de actor civil en la etapa que ya conocemos como juez de investigación preparatoria, en el momento de lo que hace, que vendría a ser como la etapa intermedia, ¿no? Donde el fiscal hace o realiza su requerimiento de acusación. Y lo que hace esto es que podría nosotros, ¿no? Eh, que la parte presente su requerimiento, lo hizo por escrito, y lo que generaba es que solicitaba constitución de actor civil bajo esta premisa de lo que establece también el acuerdo plenario. Y dado que justificando que en la otra etapa no estuvo porque cuando se le notificó estaba fuera de Moquegua, o en otro caso fuera de Hilo, y lo que pudo que de una manera se encontraba restringido, ¿no? Y quería pues constituirse en este momento cuando ya estábamos en la etapa, entre comillas, intermedia, ¿no? En el proceso inmediato, que podría ser una similitud cuando nos toca conocer, viene y realiza el fiscal su requerimiento de acusación. Y basándonos en principios, sobre todo en temas de unos lineamientos que tiene proceso inmediato, ¿no? ¿No? Que nos ha dado una norma también sobre qué es la flexibilidad, una coordinación, evidentemente el mismo proceso es una simplicidad en estos casos y la eficacia, ¿no? Que debemos tener al momento de tramitar estos procesos. Ahora, ¿qué trajo colación? Justificó, se le corrió traslado a la fiscal no tuvo objeción,
al abogado de la defensa tampoco tenía objeción. Y mi cuestionamiento estaba, tengo la norma que me establece que está prohibido. No, o sabemos que en qué momento nos dice el mismo acuerdo plenario. Y justificable, amparable, y ahí, de verdad, me acordé de un protocolo que ha sido aprobado en el año 2018, ¿no? Hay un protocolo sobre la actuación, ¿no?, que tienen las instituciones que son parte de este sistema, ¿no?, tanto la policía, la fiscalía, el poder judicial, ¿no?, con relación a esta situación de procesos inmediatos. Una norma que ha sido aprobada, ¿no?, con un decreto supremo 09-2018, el JUS, que nos establece claramente con relación a que le da la puerta abierta, incluso, ¿no? Podemos ver ustedes o pueden encontrarlo también, ¿no?, en la actividad número 76, ¿no?, que establece que se le puede permitir constituirse en actor civil en estos casos al actor civil cuando la fiscalía termine de dictar su requerimiento de acusación. Es así entonces, ojo, que esta norma no está derogada, ¿no?, que nos permite pues esta puerta, ¿no? En muchos de los casos a veces, ¿no?, surte una situación como les podía explicar el caso de este colega que defendía la parte agraviada y no se pudo constituir en ese momento. Entonces, eh, dio y evidentemente pues ante no la objeción de la fiscalía y también de la defensa del acusado, sí, amparé y emití un pronunciamiento de constitución en actor civil, luego, ¿no?, claro está, de la solicitud. Ahora, ¿qué me establece esta norma? Esta norma me establece que tiene que estar por escrito, no solo puede ser oral. Esta norma, en su actividad 76, hace mención pues, de la constitución del agraviado en actor civil en la misma audiencia de incoación de proceso inmediato. Ojo, esto ya cuando está en el juzgado de investigación preparatoria, en el juzgado de juzgamiento. Y la podría hacer, si bien no lo pudo hacer en la etapa de la solicitud de requerimiento, mejor dicho, que usó la fiscalía en la etapa ante el juez de investigación preparatoria, da pues a que no podamos constituirnos en actor civil, o pueda la parte de la vida constituirse en actor civil. Pero para ello pide claramente que sea por escrito, no solamente oral. Evidentemente, por el sistema acusatorio, nosotros sabemos que no solamente todo es oral, sino también nos basamos en un tema de escrituralidad. Entonces, es una situación que en la práctica nos estamos olvidando, porque este protocolo está vigente, ¿no? Y se presentó esa situación que de verdad no lo había advertido en otro caso similar. Alguna vez sí, se vino el procurador, pero de plano lo puse en debate y las partes no objetaron, y yo también. Y bueno, el procurador desistió, ¿no?, de su postura, y evidentemente esta situación pues ha cambiado desde mi punto de vista, una casuística problemática con una respuesta ya propia de la norma, que está en el Decreto Supremo 09-2018 JUS, ¿no?, que te da la puerta abierta para que la parte agraviada pueda constituirse en esa etapa de juzgamiento, luego, ¿no?, de oralizado requerimiento, ¿no? Entonces, habría que ponerlo más activo, ¿no? No he visto, ¿no?, en otras situaciones este hecho. Pero estamos haciendo práctica en la provincia de Hilo en ese aspecto, ¿no? Eso era lo que quería comentarles, sobre todo así, puntos muy específicos que podrían ustedes tener a colación, y tal vez con algunas salidas con las que les he mencionado, y con propia respuesta a la misma norma, ¿no? Creo que estoy en el tiempo para que puedan también ustedes hacerme las preguntas si fuera el caso. Solo mencionar, ojo, que lo último que tocaba con respecto a la constitución de actor civil tiene que ser en mérito también a la conformidad de lo establecido en el artículo 100, pues el mismo Código Procesal Penal, ¿no?, que nos da esta situación. Tiene que tener toda esa formalidad. No solo es pedirlo por escrito, hay que hacer un control, claro está,
Incluso hay una casación hace poco que ha salido de Moquegua también, ¿no? Con respecto a la constitución del actor civil, la formalidad, que establece pues un tema de que le puede dar un plazo por un tema del DNI, ¿no? Del procurador que no pues, se constituyó y pues, siempre pegados a la norma a veces para no salirnos tampoco porque esto puede generar una situación de una mala actuación, ¿no? Del magistrado al momento que hace su calificación o control, ¿no? Ante esta solicitud de constitución de actor civil, que me imagino ya lo vieron ustedes también, ¿no? No presentó el DNI y el juzgado evidentemente lo declaró inadmisible, ¿no? Ahora, es muy importante, creo yo, en materia penal constituirse en actor civil, sobre todo en el momento que nos va a tocar en el juicio, las partes pues va a poder convencer. En muchos de los casos a veces la fiscalía solo persigue más la pena, ¿no? Que es lo muy importante. Entonces, en estos casos a veces la fiscalía acuerda un tiempo, ¿no? Un cronograma en cuotas, ¿no? Que a veces a la parte agraviada, cuando no se constituye, evidentemente no es de su agrado. En cambio, si estás como actor civil, fuera el delito que sea, o pongamos como ejemplo el tema de omisión de familiar, pues bueno, vas a poder tú tener el derecho y la poder participar en esa conversación, ¿no? En los acuerdos que se van a tomar en el extremo correspondiente. Así Fiscalía no participará y ustedes, a través de sus abogados, la defensa formal, pues debatirá con la otra parte para poder, ¿no? Llegar a un consenso sobre eso. Sobre todo en el momento de los pagos, pues, ¿no? Que es más importante en el tema de alimentos. Ahí. Sí, entonces esto debe ir de la mano, no solamente es presentarlo por escrito con algo sencillo, sino que también tiene que ser controlado, ¿no? Claro está la pretensión civil, ¿no? Con relación a lo que están, nos mismos establece ya que les he hecho mención en el Código Procesal Penal, en el artículo 100, con esa conformidad que está establecida. Sí, bueno, eso quería tocar, puntos como les he mencionado, espero que hayan sido de aporte para ustedes en este congreso que hemos tenido, agradecido siempre por la invitación que me hacen. Es un día viernes, entiendo que es la última ponencia, pero bueno, estaría a las preguntas si hubiera. Gracias.